Muy bien, gente, ya sabéis a qué venimos. Nuevo disco de Nico, El Corazón Manda, así que vamos a estarlo tratando hoy. Vamos a la review. El Corazón Manda, vamos a empezar por el título, ¿no? El título que es inspirado de un edificio en Granada que se llama la Casa de los Tiros, un edificio palaciego que está en Granada con aspecto de fortaleza militar del siglo XVI, ¿vale? Que actualmente sirve como un museo de historia granadino y que recibe su nombre, la Casa de los Tiros, por la artillería que contenía, ¿no? Un edificio que perteneció al linaje de los Granada Venegas, descendientes de Pedro de Granada, ¿no? Y el lema de la Casa de los Tiros, que aparece en el frontispicio, en la fachada, es "El corazón manda", justamente, ¿sí? Aquí tenéis un poquito la imagen, lo veis claramente, ¿no? Con el corazón manda y esa figura, esa imagen del corazón atravesada por la espada, ¿no? Que de hecho en el frontispicio de la Casa de los Tiros también se puede leer la exhortación siguiente, que os leo. El corazón manda, gente de guerra ejercita las armas, el corazón se quiebra cual aldaba llamándonos a la batalla, y aldabadas son las que da Dios, y las siente el corazón. Entonces la aldaba, por si no lo sabéis, la aldaba es una pieza de hierro o de bronce que sirve para llamar a una puerta, es un picaporte, ¿vale? Entonces, el corazón llama a la batalla, ¿no? Como una aldaba, como un picaporte, ¿no? Y llama tan fuerte que se quiebra. Y el que quiebra la aldaba del corazón, el que quiebra el picaporte del corazón con su llamada, por la fuerza de su llamada, es Dios, ¿no? Aldabadas son las que da Dios y las siente el corazón. Es decir, aquí estamos en una idea bastante clásica de el corazón como órgano de comunicación con Dios, ¿no? En este contexto, sobre todo en un sentido bélico. Entonces, la cuestión está de ir a la batalla por orden de Dios y una orden que se comunica a través del corazón, ¿no? Por lo tanto, el corazón manda en tanto que heraldo divino o en tanto que receptor de los mensajes divinos. Aquí, por supuesto, estamos hablando del corazón en un sentido religioso, ¿no? En el sentido del amor divino y del órgano de comunicación con Dios, que no es el intelecto, o en todo caso no es el exceso de intelecto, sino que es el corazón, ¿no? Naturalmente este no es el sentido exactamente que le da Nico en su disco. Recordemos lo que ya sabemos de Nico y lo que hemos comentado tantas veces, lo que siempre dice Nico, ¿no? Eso de Dios soy yo, ¿no? Entonces, el corazón manda es la parte de identidad, la parte de la identidad de cada uno que nos gobierna. Entonces, ¿qué parte de nosotros nos hace tomar las decisiones que tomamos? Esa es la pregunta del corazón manda, ¿no? El corazón, en el caso de Nico, se ha de entender como la parte más profunda, ampliamente inconsciente de nuestra personalidad, aquella que lejos del intelecto, ¿no? Del órgano del cálculo y de la especulación, de la temporalidad, tiene una única función. Y esa única función del corazón es la expresión del deseo, ¿sí? Y es que sobre todo esto versa el nuevo disco, sobre el escuchar y el seguir su propio deseo. Yo veo en los últimos discos de Nico, veo una especie de trilogía, ¿no? Empezando por el periplo del héroe. El periplo del héroe sería, con esa idea de viaje, ¿no? Sería hacia dónde se va, a dónde se va, cuál es el destino del viaje, ¿no? Yo no soy yo, sería quién es el que va, ¿no? ¿Quién es la persona que va exactamente? ¿Quién es el que viaja? Y finalmente, hoy, el corazón manda, sería la idea de por qué se va, por qué uno emprende el viaje, ¿no? ¿Qué es lo que nos pone realmente en movimiento? En este sentido, la cubierta está muy clara la metáfora de la cubierta, ¿no? Con ese volcán en erupción, que es un elemento metafórico muy claro. El volcán en erupción es metáfora del efecto del corazón, ¿no? Durante la erupción de un volcán, aquello que reposaba en el interior, en lo más profundo, es decir, el magma, se libera y emerge en el mundo, ¿no? El magma sería pues el deseo inconsciente que el corazón lleva a la superficie, lo vuelve reconocible, lo vuelve visible y lo materializa, ¿sí? También el volcán es una fuerza de la naturaleza, una fuerza incontrolable que se rige por su propia ley. Un volcán no decide si entra en erupción o no. Entra en erupción cuando debe, según su propio tiempo, según su propia temporalidad. Así, es una metáfora del deseo humano que emerge desde lo más profundo, desde esas profundidades ignotas que Nico llama el corazón, ¿no? Y que nos confronta a la paradoja estructural de este disco, la paradoja de elegir aceptar la ley del corazón, es decir, aceptar una forma de determinismo del deseo. He vuelto a empezar donde comenzó.
también al lugar donde me dijiste adiós. Si quieres volver, mala decisión. Si esto es el final o ya no hay otra solución. Nada que perder, yo contra el reloj. Siempre tuve fe, no le debo nada a Dios. Y cuando me vio caer, entonces lo entendió. No puedo escoger porque manda el corazón. Hemos escuchado una parte del primer tema, del tema inaugural, que se titula justamente El corazón manda, ¿no? Es uno de los primeros adelantos que hubo del disco, un adelanto semi-secreto que apareció durante esta iniciativa de Espacio Negativo, ¿no? Que por cierto, que es lo que hemos visto en el vídeo, que si queréis leer algo sobre mi reflexión sobre Espacio Negativo, tengo un pequeño post de Instagram explicando algunas reflexiones sobre esto. Entonces, he elegido poner la versión de Espacio Negativo y no la del disco para poner el foco aquí no solo en Nico, sino en Alba Calva, la arpista que aparece en este vídeo, ¿no? Y que es una presencia importantísima en este disco, ¿no? Y que le da una personalidad y un sabor muy, muy único al proyecto, ¿no? Y que me parece que está bien poner en valor ese trabajo, ¿no? A través particularmente de la versión de Espacio Negativo. Entonces, lo que nos llama la atención de entrada, ¿no? De este primer corte son las sonoridades más pop, ¿no? Las sonoridades además más entonadas por parte de Nico, con esa especie de flow entrecortado, ¿no? En términos instrumentales tenemos algo muy etéreo, muy en el registro de la ensoñación, con mucho brillo, ¿no? Un aspecto etéreo puntuado por el arpa de Alba, justamente, ¿no? Una fórmula bastante nueva, bastante llamativa, que de hecho a mí el rol del arpa de Alba en este disco me recuerda al de la flauta de Barrio Bajero Navajero, que ya comentamos en su momento, como esa especie de hilo conductor, ¿no? De hilo conductor sonoro y sensible, digamos, e intelectual también, del disco, ¿no? Es como el hilo de Ariadna, de alguna manera, del proyecto. En cuanto a la letra, nos encontramos una letra marcada por la circularidad temporal, por una temporalidad circular, algo que es muy recurrente en Nico también, esta idea de he vuelto a empezar donde comenzó, al lugar donde me dijiste adiós, el antiguo final como inicio, ¿no? Si esto es el final, ya no hay otra solución. Yo contra el reloj. Yo contra el reloj, que nos anticipa, es una idea programática prácticamente, nos anticipa algo que va a ser muy importante durante todo el disco, que es la cuestión del tiempo, la cuestión de lo temporal. Particularmente lo hablaremos cuando hablemos del tema que se titula La llave es el tiempo, ¿no? Y esa doble dimensión temporal que trabaja el disco, la dimensión lineal, que es, digamos, la cronología lineal, que es la temporalidad de la carrera, ¿no? Y del juego, del joseo, digamos, en el caso de Nico, ¿no? Esa dimensión lineal de la carrera, y luego la dimensión circular del reloj, ¿no? La dimensión circular del reloj, de un reloj es circular, ¿no? Como metáfora o como símbolo del eterno retorno, ¿no? Y de esas temporalidades circulares de lo que se repite y de la eternidad, ¿no? Que es lo que está planteando más o menos este tema inaugural. Nos podemos fijar también en las aparentes antítesis de este primer tema, como eso de siempre tuve fe, no le debo nada a Dios. Aquí hay una especie de contradicción, una especie de antítesis, ¿no? Lo que pasa es que, claro, habría que definir qué es la fe aquí y qué es Dios aquí. Siempre tuve fe en el Dios que soy yo, diría Nico, ¿no? Es decir, en la propia personalidad artística, ¿no? En el propio yo artístico. No le debo nada a Dios, al Dios exterior, al Dios, digamos, heterógeno, diríamos, ¿no? El que está por fuera, el que no soy yo, ¿no? Entonces ahí se explica esta especie de antítesis. Y por supuesto oímos la fórmula clave de lo que va a ser todo el disco, ¿no? Que es eso de no puedo escoger porque manda el corazón, la clave de todo el disco, ¿no? Encontramos los típicos homenajes de Nico también, el nombre de la gang en el cadenón, ¿no? Es el homenaje a boticarios, y durante todo el tema, no solo a boticarios, hay algo más amplio también, ¿no? A todos los seres queridos, a los seres cercanos, a los seres que están cerca del corazón, justamente, ¿no? Del corazón, que es el factor de decisión, que es lo que manda, y por lo tanto, pues los seres queridos, los seres cercanos, influyen en esa decisión, ¿no? Es decir, participan de la decisión.
Además del imaginario temporal, tenemos el imaginario espacial, ¿no? Fijémonos en lo que dice, ¿no? En la ruta de Daimiel, la ruta de Daimiel, en Ciudad Real, Castilla-La Mancha, ¿no? Y da como, de hecho, si ponemos en relación Daimiel con Almansa, ¿no? Tenemos prácticamente todo el paisaje manchego, ¿no? Forma parte muy importante del imaginario espacial de Nico también. Otra antítesis interesante. Lo hago porque sé que tomé una decisión, oímos primero, y después no puedo escoger porque manda el corazón. Y sigue, todos saben que manda el corazón. Esta es la paradoja, ¿no? Tomé una decisión, no puedo escoger, es la paradoja que va a estructurar todo el disco. Es decir, qué se elige, desde dónde se elige, o tal vez mejor aún, quién elige, ¿no? Somos nosotros quienes elegimos nuestras decisiones, ¿no? Hablaríamos de la paradoja o tal vez de la ilusión de la elección, ¿no? En realidad, la verdadera elección es escuchar o no al corazón. Es como la única elección que aparece en este trabajo. Podemos dejarlo hablar al corazón o podemos sofocarlo. Si lo sofocamos, la decisión pasa por la cabeza, ¿no? Por el intelecto, por el órgano del intelecto. Si lo escuchamos, elige él, elige el corazón, y ahí nos desvinculamos de todo poder de decisión ulterior, ¿no? Y nos sometemos al determinismo del corazón, ¿no? Que es el título que elijo para este vídeo. Bueno, estas serían un poco las ideas inaugurales. Vámonos a escuchar un poquito del segundo tema, Donde nace el río, con producción de Alan Parrish y Ariel Inserte. El tema se abre con un sample vocal en el que reconocemos bastante fácilmente el estribillo de Diamonds and Wood de UGK. Ese uso tenemos aquí, ¿no? Casi fantasmal que hace Alan Parrish de los samples vocales, ¿no? Una firma suya, digamos, muy recurrente, ¿no? Esos samples vocales que suenan cercanos y lejanos al mismo tiempo, ¿no? Siempre un poco espectral, el tono es siempre un poco espectral, ¿no? Lo que nos interesa aquí es la imagen, en esto de Diamonds and Wood de UGK, interesa la imagen del diamante, ¿no? Que se repite mucho en el tratamiento de este sample, ¿no? Diamonds, ¿no? La imagen del diamante, importante, que ahora lo comentamos. Bueno, en el sonido tenemos una producción conjunta de Alan Parrish y de Ariel Inserte. Esto de las producciones conjuntas va a suceder, es curioso, es muy interesante, sucede con mucha frecuencia en este disco, ¿no? Como si de repente las colabos, ¿no? Hay pocas colabos vocales, ya lo comentaremos, hay sobre todo colabos en instrumentales y como colaboración entre productores para la misma pista, ¿no? Para el disco, para el mismo tema, es como una inversión ahí de lo habitual bastante chula. Entonces, este tema, digamos, tiene dos momentos. La primera mitad, digamos, tenemos un drumless con otra vez algo etéreo, un poco más dinámico que El corazón manda, pero igual de aéreo, con una continuidad, digamos, ¿no? Marca una continuidad. El cambio se produce en la segunda mitad con el beat drop, que es la parte que hemos escuchado, y ahí sí tenemos algo mucho más dinámico, mucho más trap, ¿no? Todo estructurado, las estrofas de Nico, con la rima interna asonante en IO y la rima externa asonantada también en AO, ¿no? Hay algo que es habitual en Nico, que a mí me llama bastante la atención, sobre todo en este tema, que es que en muchas ocasiones las canciones parece, o al menos oyéndolo tengo esa sensación, que las canciones se construyen a partir de un verso, ¿no? Aparece el caso aquí. Aparece un verso que es como el núcleo o el corazón de lo que se quiere decir, y a partir de ese verso el resto del tema se construye alrededor, ¿no? Alrededor de ese verso. Como si toda la canción fuera un pretexto para justificar, digamos, ¿no? Ese verso en concreto. Que para mí ese verso en concreto, obviamente es el título aquí, es Donde nace el río, ¿no? Entonces, ¿dónde nace el río? Bueno, técnicamente los ríos nacen en las profundidades de la tierra, ¿no? Es decir,
recobramos o encontramos aquí una idea que va a ser muy frecuente en el disco, que es la idea del viaje al centro, ¿no? El viaje hasta el interior, que obviamente tiene un eco con el volcán de la portada, ¿no? El río o el magma, da lo mismo, es decir, son la misma imagen, funcionan igual, ¿no? Es lo que nace dentro de la tierra, ¿no? Y lo que brota hacia afuera, ¿sí? Es la metáfora estructural del disco, es decir, lo que nace en el corazón y sale a la superficie, ya sea magma en un registro caliente, digamos, ya sea agua en el río en un registro más frío, ¿no? El corazón caliente o frío, pero eso se va a repetir mucho también, ¿no? Lo que nace en el corazón y sale a la superficie, la música, en este caso, ¿no? Entonces, todo el disco, en muchos casos, es un viaje simbólico hacia lo profundo, hacia adentro, hacia algún punto de origen. Lo vemos aquí con el punto de origen del río, lo veremos con el centro del hueso, lo veremos con los límites del mar. Siempre tenemos esa idea del viaje hacia el límite, que es el punto de inicio, el punto de donde nace todo lo demás, ¿no? El límite como punto de origen, ¿no? Que es el corazón y el viaje interior, ¿no? En el vídeo, que hemos visto un trocito, pero en el vídeo completo, lo que vemos es que se sigue el curso de ríos, ¿no? Por distintos paisajes hasta llegar al Polo Norte como punto final. Y el Polo Norte está intercalado siempre con imágenes de diamantes, ¿no? El Polo Norte aparece como diamante, el punto de origen, digamos, del río es el diamante. Fijemos en todo esto, ¿no? Con el Cora frío, ¿no? Que vimos en el tema, con el Cora frío no llega el verano, todas estas imágenes de lo frío, que nos reenvía de alguna manera también a Corazón de Diamantes en Yo no soy yo, ¿sí? Ese imaginario recurrente. El corazón de diamantes que ya no soy yo, lo volvemos a encontrar aquí en Manda al Corazón, con esta imagen del corazón como diamante, el río que lleva al diamante, ¿no? Es casi... Son metáforas que tienen algo místico, de tradición mística también, ¿no? Con el Cora frío y el motivo en las manos. Curioso esto, ¿no? El motivo en las manos. El motivo es el motivo de la acción, lo que pone en movimiento, lo que surge del corazón frío. Esto de corazón frío yo no le veo necesariamente aquí un sentido negativo, ¿no? El frío aquí aparece, está declinado, digamos, como algo hermoso, como algo bello, está puesto en relación con el diamante, ¿no? Es el diamante el que decide. Yo que lo he perdido todo, pero me he encontrado, ¿no? Uno se encuentra en el contacto con el corazón diamante, que es el encuentro consigo mismo, y que sería, de hecho, la resolución de Yo no soy yo, del disco anterior, ¿no? El encuentro consigo mismo. Y entonces las consecuencias de ese encuentro ahora en El corazón manda. En cuanto a las ideas de los ríos, a mí el imaginario, esto me ha recordado, por ejemplo, al Periplo del héroe, a Bulerías de los llanos. El río nunca espera por nadie, eterno y ligero, no responde ante el hombre, se sabe indomable. Con esa imagen heraclítea del río como tiempo, ¿no? El río es el tiempo, en este caso el tiempo lineal, el tiempo que transcurre, ¿no? Aquí, en El corazón manda, donde nace el río, en parte sigue siendo una imagen temporal, se trata del tiempo transcurrido, ¿no? Pero no solo es el tiempo transcurrido, también es el cauce del tiempo, ¿no? El río, en este caso. Los cauces por los que el río decide viajar. Decide, entre comillas, ¿no? Porque es decisión del corazón, ¿no? Un verso muy hermoso de esta canción es ese de no tengo enemigos porque prefiero cuidar de mis hermanos, ¿no? Aparte de que bueno, es un verso hermoso y además un poco contra el cliché, ¿no? Contra siempre con esta idea de Nico de ir contra el cliché o el topos o el discurso establecido, ¿no? En el mundo del rap, toda la historia de los enemigos, el beef, los ops, ¿no? Y todo esto, pues aquí no tengo enemigos, ¿no? Porque prefiero cuidar de mis hermanos, le damos la vuelta. El uso del verbo preferir es curioso, ¿no? Porque preferir en este contexto implica esa paradoja de la que hemos hablado, ¿no? ¿En qué momento preferimos si quien manda es el corazón, ¿no? Bueno, vámonos al tema siguiente, al tercer tema, titulado Alfafar. Inundando la malvarrosa, mi niña es como la ganga, loca y peligrosa. Caprizum, Ventolin y pacas deliciosas. Aprendiendo el juego yo solo, pendiente de todo, con el estómago roto y sin mariposas. Pero mi hambre ahora es el doble de ambiciosa. El nombre de tu padre, la chaqueta Gucci rosa. Por eso las leyendas nunca hablan de otra cosa. En Valenciaga, pegado a mi banda pegajosa. Las bandas llegan solas, pegadas con celulosa. Mientras tanto hablo solo, en una estrofa. Alguien tiene que hablar con Dios, si no se emboza. Se destrozan las reglas, la calle grita para que baje a moverla y la vida es preciosa.
12 horas de Dramble, lo mires como lo mires, mejor ni respires hasta que todo cambie. Invisible en el rincón hay un elefante, muchos miedos y pasiones quieren enfrentarme, pero sigo frío como el río al encontrarme, siempre metido. Es este uno de los temas más especiales del disco, ¿no? Cuyo título, Alfafar, hace referencia al municipio de la provincia de Valencia, uno de los más afectados por la Dana de hace un año, ¿no? Entonces tenemos aquí al mismo tiempo, como siempre en Nico, ¿no? La referencia y el homenaje, ¿no? Sabemos cómo funcionan los homenajes de Nico. Este tema que se titula Alfafar pues funciona igual que los temas que llevan nombre de persona, ¿no? Nombre de una persona a la que se homenajea. Se les pone el nombre de la persona y ese es el homenaje. Luego no va a pasarse necesariamente la canción hablando de esa persona. Aquí lo mismo, ¿no? Tenemos un homenaje a las víctimas de la Dana, pero nunca en lo... ¿Cómo decir? En lo evidente y lo grosero, ¿no? No se pone en plan... en el tema no rapea Mazón de Misión, ni nada por el estilo, ¿no? Entre otras cosas porque marcar tanto con una... digamos una circunstancia, una contingencia temporal tan fuerte, marcar tanto una obra, le pone una fecha de caducidad, ¿no? Es decir... construir un proyecto artístico alrededor de una referencialidad muy concreta a un episodio cronológico, temporal, muy concreto, muy presente, muy circunstancial, caduca o le pone una fecha de caducidad al interés de la obra en algunos casos, ¿no? Nico trabaja desde un lugar más atemporal y un poquito más sutil, digamos, ¿no? Entonces así funciona el homenaje. Entonces, el tema y el vídeo se abren con Nico en una habitación oscura, a la luz de las velas, escuchando la radio y zapeando, ¿no? En la radio de cadena en cadena, como buscando algo sin encontrarlo. De nuevo, guiño, ¿no? Aquí, o homenaje a las víctimas de la Dana y a esa situación pues sin luz, escuchando la radio para tratar de obtener noticias de lo que estaba pasando, etcétera, ¿no? Curiosamente, esto es una cosa que me ha hecho mucha ilusión. Entre las cadenas que pasa, se oye un sample, digamos, de un fragmento, una cita, de mi vídeo que hice sobre poesía y rap, sobre la relación entre rap y poesía, que si no lo habéis visto lo podéis ir a ver. Y básicamente se oye a Gata Katana, que es una cita que ponía yo en el vídeo, y después se me oye rápidamente a mí glosando lo que decía Gata Katana sobre cómo los raperos la llamaban poeta en el peor sentido de la palabra. Entonces, por supuesto, hay una identificación de Nico con Gata Katana aquí, en el sentido, no en lo absoluto, pero en el sentido de la poeticidad, ¿no? En el sentido del rap pues como disciplina poética también, no solo musical, ¿no? Una combinación de ambas cosas, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, que Yo no soy yo, el título del disco, es un poema de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Nico por el guiño, un besito, que me ha hecho mucha ilusión. Y ahora fijaos que estoy yo, esto se está convirtiendo en una pesadilla, estoy yo citando a Nico, citándome a mí, citando a Gata Katana. Entonces ya nos hemos metido en un bucle metareferencial de pesadilla, así que avancemos, no le demos más vueltas. En este tema encontramos un tono más sobrio, incluso un poco melancólico, ¿no? Con una instrumental de Alan Parrish, siempre igual de elegante, ¿no? en su trabajo, con delicadezas de las cuerdas que suenan, ¿no? de los samples vocales etéreos, ¿no? Y siempre con un sabor un poco espectral, digamos, ¿no? Contribuye a la respiración del disco, ¿no? Es un momento de sobriedad y es un momento de introspección. En cuanto a la escritura, tenemos, como es habitual, una escritura en flujo de conciencia, ¿no? Cercano a la escritura automática, que mezcla los aspectos más íntimos con el imaginario más callejero, ¿no? Siempre tenemos esta dualidad en Nico, cuyo interés principal es que no es dual, justamente. Es que ambos universos, el íntimo y personal, más sensible y contemplativo, y el callejero, el del juego, el del joseo, están en sintonía y dialogan el uno con el otro todo el tiempo, ¿no? No hay una frontera clara entre estos dos mundos. Por eso es tan sugerente lo de Nico, ¿no? Por eso roza la experiencia mística a veces, ¿no? En ese diálogo entre lo celeste y lo terrestre, digamos, ¿no? Que es lo propio de la experiencia mística. No la separación, sino la unión de ambos planos. ¿Qué más? En Valencia, pegado a mi banda pegajosa, no podía haber un tema dedicado a Valencia sin el homenaje a Boticarios, ¿no? Mientras tanto hablo solo en una estrofa. Alguien tiene que hablar con Dios si no se emboza. Otros de los leitmotivs habituales en el imaginario de Nico, también cercano a la mística, ¿no? La idea de hablar con Dios. Sabemos que en el caso de Nico, hablar con Dios es hablar consigo mismo, ¿no? Eso de Dios soy yo. Hablo con Dios es el equivalente de hablo solo, como nos dice aquí, ¿no? Hablo solo en una estrofa, ¿no? Hablar con Dios es hablar solo. Si no se habla con Dios, se emboza.
¿Qué es lo que se emboza? Lo que tiene que fluir, es decir, la sangre del corazón, ¿sí? Y fijaos cómo seguimos en ese imaginario líquido que ya afectaba al magma del volcán y al agua del río, ¿no? Lo que tiene que fluir, ¿no? Lo que tiene que fluir, lo que sale del corazón, metaforizado por el magma y por el río. Y si no hablamos con Dios, eso se emboza, ¿sí? Todo esto es una metáfora hilada que se va hilando a lo largo del disco y que se resuelve de la manera siguiente. Hablar con Dios en una estrofa equivale a hablar consigo mismo mientras se escribe, mientras se crea, es decir, lo que hace el artista, ¿no? Que es dejar hablar al yo creador. Es decir, dejar hablar al corazón. Y recordemos lo que dijimos al principio, que el corazón es el órgano de la comunicación con Dios. En este caso, Dios es la personalidad artística, es el yo creador, ¿sí? En el caso del artista. Si no se habla con Dios, es decir, si no se escucha el corazón, el circuito se emboza. Es decir, el corazón no bombea lo que tiene que bombear, la sangre metafórica, ¿no? Esto es, se acaba la creación y caemos en el estancamiento y en la parálisis, ¿no? Todo esto es una imaginería muy romántica no en el sentido habitual de cursi, de tal, sino romántica en el sentido literario, del romanticismo, del periodo de inicios del siglo XIX, del romanticismo. Tiene mucho de neorromántico, Nico, en muchas ocasiones, ¿no? Esta es una de ellas. ¿Qué más? Muchos miedos y pasiones quieren enfrentarme, pero sigo frío como el río al encontrarme. Algo interesante aquí, ¿no? Los miedos y pasiones se construyen como una amenaza, ¿no? Miedos y pasiones quieren enfrentarme, porque los miedos y las pasiones son lo que perturban al corazón, son lo que aceleran al corazón, ¿no? Pero aquí el corazón permanece frío, frío como el río al encontrarme, que nos reenvía a todas las imágenes de donde nace el río, hasta el polo norte, hasta el frío polar, donde se convierte en diamante, no frío como el diamante. El corazón, por lo tanto, como diamante frío, y ese corazón del creador que debe conservar su frialdad para funcionar. ¿Qué significa aquí conservar su frialdad? No significa ser insensible, significa no dejarse intimidar ni cuestionar por miedos y pasiones, ¿no? Es curioso porque justo acabo de defender la idea de que Nico es un neorromántico, pero esta imagen de no dejarse influir por miedos o pasiones es básicamente opuesta a las imágenes del romanticismo tradicional. Yo lo entiendo como, esto es una lectura muy mía, pero yo lo entiendo como un corazón blindado, ¿no? Como la dureza del diamante y la frialdad del diamante, blindado ante cualquier cosa que podría venir a entorpecer lo que manda el corazón. Es decir, el deseo, es decir, la apuesta por lo que manda el corazón. De eso hablaremos un poquito más tarde también. Sale el sol y aunque no tengo a Dios, ganar dinero nos acerca, por eso soy joseador. Lo que decíamos, aparece siempre la otra vertiente de Nico. Dios, entre comillas, es decir, el yo que se expresa en la estrofa, ya no está, ya se ha ido, y cuando se ha ido queda el joseo, hacer dinero como la otra forma de acercarse a Dios, que es no ya la vida mística o espiritual, sino la vida material. Estaremos hablando bastante en este análisis de las ambigüedades entre vida espiritual, vida intelectual, vida material, porque el disco está lleno de esas contradicciones, ¿no? Contradicciones inevitables en todo artista y de hecho en todo individuo. Todos sufrimos a veces de personalidades distintas, ¿no? Que son fruto de preocupaciones, fruto de inquietudes, ¿no? Y esto es lo que siempre digo, la referencia que siempre saco, que son los versos del poeta americano Walt Whitman cuando dice eso de «me contradigo». Está bien, me contradigo, contengo multitudes, ¿no? Pues ahí se cuadra la contradicción estructural del artista y de cualquier persona, ¿no? Bueno, el tema siguiente es Malagón, también producido por Alan Parrish. Este lo voy a pasar más rápido. Es un disco muy largo y hay temas que me voy a casi saltar, digamos, ¿no? Porque no lo puedo cubrir todo. Malagón es un guiño a un municipio de Ciudad Real y siempre juega Nico ahí con el homenaje a La Mancha, a Valencia, ¿no? A toda esa zona que tiene una importancia biográfica importante para él. Seguimos con la producción pues, de Enrique en un registro esta vez mucho más cañero, digamos, más dinámico, más trap, que juega incluso en algún momento con registros épicos bastante chulos, una producción que se va volviendo más compleja, más multidimensional y que funciona en mi opinión muy bien, ¿no? Vemos otra vez aquí los elementos vocales de espectrales, ¿no? Ya les voy a llamar siempre así en el caso de Enrique, creo, ¿no? La espectralidad vocal que oímos de fondo, que siempre le dan a las pistas de Alan Parrish un sabor un poco inquietante, incluso en pistas con un ambiente más celebratorio como esta, ¿no? Nunca son unidimensionales esas pistas, digamos, te dejan siempre entrever otra dimensión un poquito más inquietante.
Es un tema más dedicado al juego, más dedicado al joseo, a esa otra vertiente, con la referencia a Álvaro, que es SwallowX, siempre esos guiños a la familia, a los amigos, a los seres cercanos, ¿no? En cuanto al delivery o al estilo de Nico aquí, también tenemos un flow más dinámico, más entonado, con autotune, ¿no? Con un flow que grita gang, no puedo estar más cabrón. Bueno, es una respiración festiva detrás del momento muy serio y muy sobrio de Alfafar, ¿no? Nico maneja muy bien las respiraciones en sus discos y además siempre te despista un poco, ¿no? Te piensas que es una cosa y luego en el tema siguiente te muestra que es otra y luego vuelve a la de antes, ¿no? Y va manejando así las respiraciones y el despiste. Es un despistador profesional en muchos casos. Es también un tema muy dedicado al hambre material, ¿no? Solo pienso en otros 100 como un buen jugador. Las cadenas suman 3, mi familia en 0,2. Tenemos esa idea también de la sed y del hambre material, ¿no? Sin embargo, seguimos encontrando el leitmotiv del disco, la cuestión de la decisión. De nuevo, no puedo escoger porque manda el corazón, ¿no? Entonces, sobre este determinismo del corazón, vamos a llamarlo así, seguiremos hablando ahora mismo con el quinto tema que se titula La llave es el tiempo. De fuel y en el estudio también. El dedo apunta a la sien y debajo de la piel Enrique apunta a otros 100, porque las frutas de hoy también fueron semillas ayer, extorsionando al jugar siempre en un nuevo nivel. Me muevo según el plan, el camino por hacer, flotando en medio del mar, murieron de sed y por miedo a preguntarse, murieron sin saber. Pegado al techo de cristal cuando empieza a llover, escribo mi nombre en alguna pared del templo, me niego a crecer, me busco allá adentro. La llave es el tiempo y solo estos textos entienden cómo me siento. Un enchufe. En la intro del tema, que no hemos escuchado pero que tendréis en mente, oímos un fragmento de algo que puede ser un discurso o una entrevista cuyo origen no he logrado encontrar. Lo he buscado, pero no lo he conseguido encontrar y tampoco he querido preguntarle a Nico porque siento que sería como hacer trampa de alguna manera, ¿no? Así que igual nos lo aclara él más tarde quién habla en esa intro. En todo caso, parece una entrevista. Parece que la persona que habla, el hombre que habla, tiene un acento posiblemente caribeño, tal vez venezolano, no estoy seguro, pero que dice lo siguiente: el vacío emocional, el vacío instintivo, el vacío corporal, para llegar a la cima, al centro, que es, digámoslo de una vez por todas, el corazón. No hay que tomar la vida material, aferrarse, tampoco aferrarse a la vida intelectual. Lo que nos está diciendo es que hay un solo camino, que es el corazón. Es en este camino por donde el corazón se abre y se hace centro del mundo. Si no observas el mundo desde el corazón, no lo ves. Bueno, lo que tenemos aquí básicamente es de alguna forma una declaración de intenciones y de aspecto muy programático, ¿no? Que está describiendo realmente una experiencia mística en el sentido tradicional, ¿no? Una experiencia mística en la que el místico se libera de todas estas dimensiones que estorban, ¿no? Que son la vida material, la vida intelectual, la vida corporal, digamos, ¿no? Para entrar en contacto con una experiencia otra, ¿no? Es que todo lo que tiene que ver con mística, el ideal de la mística es el silencio, ¿no? Entonces es muy difícil hablar de ello, casi imposible, ¿no? Pero que también es la experiencia poética, que eso es algo que decía siempre uno de mis, que yo considero como uno de mis maestros en poesía, que es José Ángel Valente, que decía que el poeta no puede hablar demasiado de sus emociones o de sí mismo. El poeta tiene que vaciarse, tiene que ahuecarse completamente para permitir que el mundo y el universo se expresen a través de él, ¿no? Tenemos una idea similar aquí. Entonces, pasemos ya al tema en sí. Otra instrumental muy elegante de Alan Parrish con sabores de jazz que nos acompañan de vuelta al marco de la contemplación, ¿no? al otro registro, con ese sample vocal de nuevo que oímos de fondo, Searching for the Truth, ¿no? Buscando la verdad, coherente con esa imagen estructural del disco como viaje al interior, viaje hacia el centro, viaje hacia la cima o hacia el origen. Todas esas imágenes son básicamente la misma, ¿no? Un viaje interior hacia aquello que impulsa nuestras decisiones. Una atmósfera contemplativa, tranquila, dada a la meditación, digamos, ¿no? Exploremos algunos aspectos de la letra. Por algún error lo llegué a entender. El río quiere bajar, los nuevos quieren caché. La comprensión, lo llegué a entender. La comprensión, que es lo propio de la experiencia mística justamente, o en todo caso de la experiencia interior, ¿no? Y se entiende por algún error. La comprensión como error, como glitch, ¿no? Es decir, la comprensión es lo anormal, digamos, ¿no? O bien,
Esta es una interpretación. La otra sería que se aprende a base de errores, ¿no? El río quiere bajar, los nuevos quieren caché. Volvemos a la imagen estructural del río como el curso, la ley del corazón, lo que manda el corazón. El río quiere bajar, es decir, el corazón quiere actuar, quiere expresarse, quiere fluir. Frente a esto hay obstáculos. Por ejemplo, esta idea de que los nuevos quieren caché, es decir, que los nuevos no confían en el proceso, no confían en el tiempo, ¿no? La impaciencia de los nuevos. No olvidemos, lo que nos dice el título del tema, la llave es el tiempo. Y ahí se deposita la paradójica fe de Nico, ¿no? La llave es el tiempo, se deposita en el tiempo, en el proceso, ¿no? En esa idea de la temporalidad tan abundante. Una idea confirmada por lo siguiente, ¿no? Lo que vimos después, el dedo apunta a las 100 y debajo de la piel Enrique apunta a otros 100, porque las frutas de hoy también fueron semillas ayer. La fe es en el tiempo, la llave es el tiempo, una cosa que Nico lleva muchos discos confirmando de forma distinta, ¿no? Con todo esto de no confío, esto no me acuerdo de dónde son estas citas porque las tengo en la cabeza, pero no me acuerdo del tema exacto, no confío en quien no cree en el proceso, o confía en el proceso o el proceso es en vano. Todo esto son distintas formas de decir lo que está diciendo aquí, la llave es el tiempo, es otra forma de enunciar lo mismo, ¿no? Flotando en medio del mar murieron de sed y por miedo a preguntarse murieron sin saber. Esto es lo contrario a dejarse guiar por el corazón, digamos, ¿no? Morir de sed rodeado de agua o morir sin saber por miedo a preguntar. Todo esto equivale a silenciar el corazón, ¿no? La respuesta a todo está ahí, está al alcance de la mano si se la escucha, si se la deja hablar, si elegimos dejarla hablar, ¿no? Pegado al techo de cristal cuando empieza a llover, escribo mi nombre en alguna pared del templo, me niego a crecer, me busco allá adentro, la llave es el tiempo y solo estos textos entienden cómo me siento. Otra imagen recurrente en Nico aquí es la imagen del techo de cristal, es muy frecuente. El techo de cristal es aquella frontera invisible, ¿no? Que no puedes atravesar, más allá de la cual no puedes ir, pero que te permite ver lo que hay más allá y donde están otros, ¿no? Crees que puedes llegar, pero no puedes. En el imaginario de Nico encontramos a menudo esta idea de romper la frontera, es una idea muy frecuente, que de hecho habría algo que hacer sobre esto, de hecho, ¿no? Daría tal vez para algún vídeo, algún día, vete a saber cuándo, algún artículo, tal vez, el imaginario de la frontera en Nico Miseria. Me guardo esa idea para algún momento. Bueno. Escribo mi nombre en alguna pared del templo, una imagen que causa placer, digamos, en el oyente, por la anacronía y por el contraste, ¿no? Es como la imagen de un tag, ¿no? En un templo griego. Es anacrónico y en ese sentido es eficaz, ¿no? Es un anacronismo más o menos iconoclasta, por decirlo así. No olvidemos lo de Dios soy yo. Esa es la misma idea, ¿eh? Me niego a crecer, me busco allá adentro. Me niego a crecer. Bueno, crecer es a veces, a menudo, silenciar aquello que Nico llama el corazón, ¿no? Es decir, darle el gobierno de nuestras decisiones a la cabeza. ¿Cómo vas a hacer música si tienes que pagar el alquiler, si tienes que ahorrar para la entrada de un piso, si tienes la mutua y tienes que cotizar y necesitas una seguridad y una estabilidad financiera, etcétera, etcétera, etcétera? Me niego a crecer es me niego a pensar de esta manera, me niego a censurar el deseo, digamos, ¿no? De nuevo, una idea ahora sí muy romántica. Conjugado todo esto, lógicamente, a me niego a crecer, me busco allá adentro. Imaginario sistemático, ¿no? Recurrente del disco. El viaje interior hacia el origen o hacia el corazón. El corazón, donde nace el río, el centro del hueso, veremos después. Todas estas imágenes son la misma imagen. Esa, ¿no? La del viaje interior. Solo estos textos entienden cómo me siento. Bueno, y esta se explica sola, ¿no? No hace falta que le demos más vueltas. ¿Qué más? A merced de estos cambios el micrófono habla, horizonte, frontera y cómo cruzarla, del sur hasta el norte y volver para poder contarla. A merced de estos cambios el micrófono habla, la música es el río, digamos, ¿no? Es decir, es el vehículo de expresión de los cambios del corazón. Para hilar la metáfora, si el corazón es el lugar donde nace el río, las canciones, los discos, son los distintos ríos y cauces, ¿no? Horizonte, frontera y cómo cruzarla del sur hasta el norte y volver para poder contarla. Por cierto, una estructura aquí muy eficaz con rimas internas y externas, horizonte-norte, cruzarla, contarla, ¿no? Volvemos a la idea del imaginario de la frontera. Digamos que, como es habitual, hay dos dimensiones. Una es el viaje interior, metafórico, la otra es el viaje exterior, también obviamente metafórico, hasta dónde podemos llegar escuchando el corazón, cuántas fronteras simbólicas podemos cruzar, ¿no? Recordemos lo del periplo del héroe, el poeta no respeta los tronos ni las fronteras de otros.
En realidad, decir esto es decir lo mismo que el corazón manda. Es decir, las reglas, los límites que se imponen desde fuera, tronos y fronteras de otro, hay que ignorarlos. Hay que seguir el cauce del río que uno mismo genera. Es decir, seguir su deseo. ¿No? Es una idea sencilla, pero extraordinariamente difícil de realizar. Seguir su propio deseo es de las cosas más difíciles que un ser humano puede hacer. Y de esto es que se ocupa este disco, ¿no? Y ahí la cuestión de la llave es el tiempo, es decir, confía en el proceso, ¿no? Que por cierto, no lo he dicho aún, pero este tema lleva la colabo en la segunda mitad de una rapera y cantante que se llama Constanza, a la que yo no conocía y me he puesto a escucharla después de escucharla, porque está súper bien su estrofa también, y me he puesto a escucharla después de oírla en este tema de Nico y me está gustando mucho, está muy guay. He escuchado el EP este último de Zenyatta y alguna cosa más y la recomiendo, si no la conocéis también, que vayáis a echar un vistazo porque está muy muy bien. Bueno, siguiente tema, sexto tema, María Ángeles, con producción de Ariel Inserte, lo paso rápido también este. Tenemos aquí un sonido atmosférico con elementos de electrónica que a mí me resulta casi un poco espacial, ¿no? Casi de retrofuturismo espacial interesante, algunos aspectos, ¿no? Que me ha recordado un poquito a Eric Urano y Zaruno en alguna cosa, en alguna cosita, ¿no? Pero como con ese imaginario un poquito también, ¿no? Otra canción con nombre propio, María Ángeles, que es aquí un homenaje a su abuela, a la abuela de Nico, a la cual nos reenvía también eso que vimos en el tema de llevo tatuado el nombre de la que murió, siempre esos guiños, siempre esos homenajes, ¿no? Un tema que, por cierto, expresa un momento de duda. Y cuando las dudas se acercaron me asusté, no supe escuchar al corazón. Tenemos también pues, la exploración de no todo es un camino de rosas en lo de escuchar al corazón, ¿no? Pues hay momentos de duda y de obstáculo, ¿no? Algo interesante aquí también, hacer dinero es mi religión. Aquí, como en todo el disco, aparece mucho esa dualidad de Nico, de la que tanto hemos hablado en otros discos también, ¿no? Por un lado, el aspecto del artista más romántico, completamente desvinculado de lo material, el arte honesto es más importante que el dinero. Por otro lado, el imperativo financiero, el ganar dinero como religión. Una de las cosas que me parecen más interesantes de Nico es esta contradicción constante en toda su discografía entre la apuesta total por un arte indiferente a lo material, el dinero es papel, etc., y la necesidad material, por otra parte, el capitalismo convertido en dogma. Entonces, uno pensará lo que quiera de esto. Yo, en todo caso, aprecio mucho esta honestidad por parte de Nico, puesto que nunca se las da de santo inmaculado, ¿no? Con esta pose imposible de no, el dinero me da igual, es que yo el dinero, lo material, no. Pero tampoco está en la mercantilización de sí mismo, ¿no? En hacer música de entretenimiento, en hacer puro producto y contenido, ¿no? Al contrario. Entonces yo creo que encarna de forma muy honesta, en mi opinión, la dualidad y la tensión insufrible en la que están atrapados los artistas hoy en día, ¿no? Que es por una parte el deseo de producir un arte fiel a sí mismo, un arte honesto, un arte indiferente a su eficacia comercial, y la necesidad de que lo que uno hace también tiene que generar plays y generar dinero porque hay que vivir, ¿no? Por las circunstancias en las que nos sume o les sume a los músicos el sistema, ¿no? Digamos, condiciones muy injustas casi siempre. Creo que hay mucho valor en artistas que expresan esta contradicción con tanta claridad, ¿no? Lo habíamos visto ya en Yo no soy yo, con esas contradicciones de en un tema oíamos nunca pienso en el dinero y en el siguiente oíamos solo pienso en dinero, ¿no? Entonces esto, si os interesa, podéis ir a ver el análisis de Yo no soy yo, que está explicado con más detalle. Entonces también todo esto lo tenemos que tomar un poquito con pincitas, ¿no? Con pinzas, con cierta prudencia. Nico es un rapero de nicho, lo sabemos. En ocasiones es incluso un rapero antialgorítmico, ¿no? El disco está lleno de temas antialgorítmicos. Entonces, si el dinero fuera la religión realmente, no estaríamos escuchando este disco. No estaría haciendo la música que hace. Estaríamos escuchando otra cosa, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando Nico dice estas cosas, pues hay que tomarlo con cierto... with a grain of salt, como se dice en inglés, ¿no? Con ciertos matices. Bueno. Vámonos al séptimo tema, RPG, con producción colaborativa de GSDAO y Alan Parrish. Anda, que vaya dos nombres, ¿eh? Vaya dos nombres. Me despierto aún encerrado en el RPG, soñando que he tocado el cielo 12 horas después. Un
unos regalos como eran para mi hermano, ni los pesé. Al ver que no reaccionan hago la entrada más dura que sé, con la jerga más fina, en casa y sin tomar cocaína, o con Víctor en cualquier cocina. Me hablan de humildad como si nunca hubiese estado en la ruina, todos romantizando 100 gramos que no han movido en su vida. Con la rutina más fría, el corazón caliente no se desvía, rapeando entre dientes, nunca confío en la policía. Con Adrián somos 10 jugando en contra del Casio, el rey en su palacio y en Alfafar está mi tía en la oficina. Tema largo, un tema de 5 minutos básicamente, en cuya intro oímos de nuevo una voz, ¿no? Una cita tal vez de una conferencia o de una entrevista. Alguien que dice en inglés, ¿no? Creating any sound may be imagined by the human mind. No musical instruments were used and no players performed. How has it become possible? Es decir, creando cualquier sonido que pueda ser imaginado por la mente humana. No se usaron instrumentos musicales y ningún músico tocó, ¿no? Interpretó. ¿Cómo se ha vuelto esto posible? Esa es la pregunta final, ¿no? Una especie de reflexión sobre lo fantasmal, ¿no? Es que ya sabéis que si habéis visto mi último vídeo sobre fantasmas en el rap, en el que hablamos básicamente de espectrología en Dano, en Ébano, en Faena, en High Tyson, en un montón de gente, sabéis que me está obsesionando la idea de lo fantasmal últimamente. Y aquí tenemos esta referencia a lo fantasmal de la producción musical, ¿no? Es decir, actual. Es decir, cualquier sonido, cualquier instrumento, cualquier sonido que nos podamos imaginar sin instrumentos y sin músicos, ¿no? ¿Cómo se ha vuelto posible esto? Es maravillosa esta reflexión, a mí me interesa muchísimo esta idea de lo espectral y de lo fantasmal, con esta idea de la producción musical que se ha convertido en una especie de mezcla entre la alquimia y la magia negra, ¿no? Una cosa extrañísima, y que también permite esa idea de superar fronteras, trascender fronteras sistemáticamente, ¿no? Bueno, aquí tenemos una doble producción muy interesante. Creo, aquí que me corrijan los interesados si me equivoco, creo que la primera parte es de Jesse Dao y la segunda de Alan Parrish, me parece, que me corrijan si no es así. Pero que tenemos eso, dos pistas en un mismo tema, es decir, un tema con una doble dimensión, de una profundidad sonora particular, con ese mismo juego siempre con la dualidad también expresada musicalmente, ¿no? Es uno de mis temas favoritos porque son como esas canciones Río de Nico, ¿no? Esas canciones Río sin estribillo, largas como un clásico que a mí me encanta, que es 360 barras, que fue uno de los primeros temas que escuché de Nico y que, bueno, y a partir de ahí pues ya me quedé enganchado, ¿no? Esas canciones Río de Nicolás, 360 barras, recitado sin estribillo y tiramillas, ¿no? Un flujo de conciencia casi recitado, una asociación libre de ideas en una instrumental atmosférica, etérea y medio oscura, misteriosa, ¿no? Ese es mi registro favorito de Nico. Entonces, de esos temas medio lisérgicos, ¿no? Para dejar sonar y escuchar sin hacerse tampoco muchas preguntas. Ese es el objetivo, ¿no? Bueno, vamos a la primera parte, comentar un par de cosas de la primera parte del tema, que empieza con esta idea de me despierto aún encerrado en el RPG. Entonces, salvo error por mi parte, salvo que haya aquí una referencia que yo no esté pillando, cuando habla del RPG se está refiriendo a los role-playing games, es decir, a los videojuegos de rol, ¿no? Es decir, me despierto encerrado en el RPG, me despierto todavía encerrado en el juego, ¿no? En el sentido de juego que le da Nico, ¿no? Del juego del rap, de la música, de lo que queramos, ¿no? Ese juego, que a veces en Nico se celebra como una bendición, aparece también como una maldición. Aquí aparece un poco como una maldición, ¿no? Encerrado, todavía aún encerrado en el RPG. Con la rutina más fría, el corazón caliente no se desvía. Leitmotiv, de nuevo lo que manda el corazón. Con Adrián somos 10 jugando en contra del Casio, el rey en su palacio y en Alfafar está mi tía. Adrián, me pregunto si no es una referencia a Dense, me parece. Jugando en contra del Casio, jugando en contra del tiempo, apostando contra el tiempo, tratando de superar el tiempo que pasa, ¿no? Y fijémonos en lo que sigue, que interesante, el rey en su palacio, con ese posesivo, su, de tercera persona, que marca una distancia fría, casi un desprecio, y que se opone a en Alfafar está mi tía, con el posesivo de primera persona, que marca cercanía y marca afecto, ¿no? Es un posesivo casi afectivo, ¿no? Y aquí se oponen el palacio y Alfafar, de nuevo con la referencia a la Dana, ¿no? Y con la crítica, una crítica sutil, ¿no? A las autoridades y al poder, ¿no? Frente al
a la situación del pueblo, digamos, ¿no? Y de la vulnerabilidad del pueblo, emblematizada aquí por Alfafar y La Dana, ¿no? Homenaje al pueblo siempre, pero sutil, hay que pillarlo. Cuando hablo desean la muerte los que mentían y se lucraron por fama o palabrería. Los que buscan un Mesías lo encuentran, pero Dios no lo envía. Esta es una de mis favoritas del disco. Los que buscan un Mesías lo encuentran. Los que buscan a alguien a quien seguir, los que buscan a alguien a quien obedecer, obviamente lo van a encontrar, porque hay mucha gente sedienta de poder, ¿no? Dispuesta a ser el Mesías de alguien más, a ser el amo de alguien más. Pero obviamente es todo falso. Buscan un Mesías, pero Dios no lo envía. No hay Mesías real. ¿Por qué? Porque manda el corazón. Porque seguir los preceptos de otro es justamente lo contrario que seguir los preceptos del corazón, ¿no? Entonces recordemos, el poeta no respeta los tronos ni las fronteras de otros. A mí me gusta mucho estos versos de este tema. Segunda parte. Llevo demasiado en un juego de bobos. Aquí el RPG, ¿no? Representado como un juego de bobos, con esa especie de repente de desprecio hacia la escena del rap, de la música, ¿no? Otra de las múltiples contradicciones del libro que me parecen del disco, que me parecen tan apreciables, ¿no? A veces, como aquí, el juego, el RPG, es un juego de bobos. Otras veces, como iremos más tarde en el disco, oímos este juego está hecho para mí, ¿no? Entonces tenemos siempre la contradicción, el cambio de opinión, esas ideas y vueltas tan humanas que siempre se expresan en Nico sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Y me parece muy valioso que así sea. Camuflaje oscuro y cuando llego al muro sé por dónde hay que saltarlo. Otra vez esa misma imagen tan recurrente, la frontera que se cruza, el techo de cristal que se rompe, el muro que se salta, ¿no? Una espacialización del destino, digamos, ¿no? El destino espacializado. Siempre esa máxima, el ir más allá, ¿no? Recordemos lo que nos decía Nico en la primera entrevista con él que tenéis en el canal, esa idea suya de siempre llevar las cosas al límite, que él siempre lo que intenta hacer en la música es llevar las cosas al límite. Misma idea aquí más o menos, ¿no? Bueno, el siguiente tema, el tema número 8, Sol de Agua, con muchas colabos, tenemos Bato Cholo, Alba Calva en el arpa, Adense en la producción, me lo salto un poquito eso es un tema que expresa otro momento de cierta duda o en todo caso de expresión de dificultad, de obstáculo también en un registro más íntimo, ¿no? El noveno tema, también muy rápido, Todo lo que puedas pagar con dinero es barato, con producción de Ariel Inserte. Aquí está más cantado, más autotune, con sonoridades más pop. Aquí es donde oímos eso de este juego está hecho para mí, que comentábamos antes, ¿no? Esa contradicción, ¿sí? Pero vámonos al décimo tema, que aquí sí que nos vamos a parar con un poquito más de detenimiento, que fue uno de los adelantos del disco, El centro del hueso, con Alba Calva en el arpa y Alan Parrish de nuevo en la producción, ¿sí? Uno de mis temas favoritos del disco también. Una instrumental súper especial, muy única, con sabores muy frescos de jazz en ocasiones, ¿no? De jazz suave, con el drumless de Alan Parrish coronados por el arpa de Alba. Bueno, este maridaje, digamos, de Enrique y de Alba funciona muy muy bien y además da un efecto que parece combinar temporalidades musicales, quiero decir, parece combinar temporalidades, combinar registros, pero que casa perfectamente, ¿no? Hecho de nuevo este maridaje para la introspección y la contemplación, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento. Let's go. Yeah. En el lado del piloto, consumiendo mucho y sintiendo poco. Hazte rico o mueres roto, sin emociones ni convicciones de otros. Sonrío y me hacen la foto, tan fácil como un palo en moto. Ilusos creen que no lo noto. En el centro del hueso, soy el mismo por eso. No confío en quien no cree en el proceso. La maldición del poeta, mientras la tinta aún no está seca. Se pueden dirigir los ríos y los cometas. 330 euros, 2 glopetas. Dios en el baño de alguna discoteca. 60 veces la misma vuelta completa. Nacimos para esto y más. Por cierto, que hemos visto un fragmento del vídeo del Centro del Hueso, el vídeo dirigido, realizado por Arnau Tous, un shout out para él. Recomiendo mucho que vayáis a ver el vídeo entero, porque es una pasada. Fijaos si lo vais a ver, fijaos en el juego con los elementos, con lo elemental, con el fuego, con el aire, con el agua, con la tierra, ¿no? Ese juego que hace con los elementos Arnau para formular un paisaje interior, ¿no? De nuevo en clave bastante neorromántica, muy sintonizado con la estética de Nico, muy interesante, muy bien resuelto. A mí me gusta muchísimo este vídeo, así que os recomiendo mucho que, supongo que lo habéis hecho ya, pero que
Si no lo habéis visto, que vayáis a verlo y que le deis apoyo a todo el equipo y a Arnau en particular, que ha hecho un trabajo para este disco, para los visuales de este disco, los vídeos y tal, espectacular. Bueno, comentamos un poquito cositas de la letra también, sin emociones ni convicciones de otro. Similar a lo de los profetas que decíamos antes, ¿no? A los falsos profetas que Dios no envía, ¿no? Sin emociones ni convicciones de otros, es decir, con emociones y convicciones propias, es decir, de nuevo, escucharse a sí mismo. Siempre lo mismo, ¿no? La misma idea. En el centro del hueso soy el mismo, por eso no confío en quien no cree en el proceso. Imagen estructural del viaje interior, ¿no? Del viaje al corazón, a donde nace el río, al centro del hueso. Es decir, viaje hacia la causa de nuestras decisiones, hacia la fuente del deseo. No confío en quien no cree en el proceso, trust the process, ¿sí? La llave es el tiempo, los frutos de hoy también fueron semillas ayer, todas estas fórmulas de Nico significan lo mismo, ¿no? Son la misma idea y la misma imagen. Cuando Nico habla de fe, no confío en quien no cree en el proceso. Cuando Nico habla de fe, generalmente está hablando de eso, ¿no? De creer en el proceso, de creer en que lo que manda el corazón dará frutos conforme pase el tiempo, ¿no? Fijaos qué bonito esto también. La maldición del poeta, mientras la tinta aún no está seca, se pueden dirigir los ríos y los cometas. Otra postura extremadamente neorromántica, típico del romanticismo. El poeta como demiurgo es el Dios creador, es el que crea, ¿sí? Dios en su creación, ¿no? Es decir, la omnipotencia, la creación y ordenación de mundos del poeta, ¿sí? ¿Cuál es la maldición del poeta? Otra larga tradición, por cierto, la del malditismo en poesía, ¿no? La maldición del poeta es que esa omnipotencia demiúrgica dura solo durante la creación artística. Como observa Nico, como expresa Nico, dura solo mientras la tinta aún no está seca. Una vez que la tinta se seca, es decir, cuando se deja de escribir y la tinta se seca inmediatamente, tú escribes con un boli en una hoja, la tinta se seca en un segundo, ¿no? En cuanto la tinta se seca, se regresa al triste mundo de los mortales, ¿no? Y a la impotencia y la limitación, el límite y la castración del ser humano normal, ¿no? La maldición del poeta en clave neorromántica es esa sensación de plenitud en la creación, en el momento de crear, que desaparece inmediatamente cuando ya no se escribe, ¿no? Y por eso se escribe. ¿Qué es lo propio de la maldición? Un acto que se repite una y otra vez, una especie de condena, ¿no? Es decir, en tanto que maldición es algo que no se elige, es algo que debemos hacer sin elección. Y justo lo que no se elige es lo que manda el corazón, es el determinismo del corazón, ¿no? Entonces, esto es el discurso de muchos artistas que hemos oído siempre y que seguimos oyendo en entrevistas y tal, ¿no? En que hay muchos artistas que dicen, bueno, pues yo me he dedicado a escribir, o me he dedicado a cantar, o me he dedicado a pintar, o a componer, porque no tenía elección, o porque no podía hacer otra cosa, ¿no? Esa sensación de imposición, ese determinismo del propio deseo, es la maldición del poeta y es lo que manda el corazón, ¿no? Justamente. Nunca me entienden, pero nadie me olvida, y así el juego respira. Bueno, aquí hacemos lo que podemos para entenderte, Nico. Dices, nunca me entienden, pero aquí hay algunos que hacemos lo que podemos para entenderte. No me entienden, pero no me olvidan, y así el juego respira. Lo que decíamos antes sobre lo del caso de Nico de ser un rapero relativamente de nicho. Es distinto de, digamos, los sonidos y las estéticas más hegemónicas de la escena, ¿no? Por lo tanto, es una respiración en la escena. El juego respira, gracias a este tipo de artistas, ¿no? Una respiración de la escena con artistas diferentes, un tanto sui generis, como Nico, ¿no? A través de ellos, pues el juego respira efectivamente, ¿no? Bueno, tema número 11, No tengo otra, producción de Adense, colaboración vocal de Pausing, me imagino, no sé si se pronunciaría The Pausing, en plan en inglés, o de Pausing, con un juego de palabras tal vez con Pau, que sería el nombre, no estoy seguro. Pero bueno, nos dejamos dejamos el registro aquí más contemplativo y volvemos a algo un tanto más dinámico, aunque melódico, y con inflexiones más pop también. Tenemos una producción de Adense que nunca falla, digamos, ¿no? O sea, otra producción extremadamente notable. Y lo más llamativo en este tema para mí es la colabo con The Pausing, un cantante a quien yo no conocía antes de este tema, pero cuya voz me ha llamado muchísimo la atención, porque tiene una especie de voz, de timbre, de voz andrógina, muy interesante, que además canta muy bien y en registros distintos en el mismo tema, ¿no? Es muy polivalente, muy interesante, me ha gustado. Además, el tema le da mucho espacio a este cantante y está muy bien, ¿no? Tenemos esa generosidad de Nico, ¿no? De darle espacio siempre a los demás, ¿no?
Y simplemente para la letra señalaría esto de lunes bajo el joseo no tengo otra, es decir, que es el título, ¿no? No tengo otra opción. Estamos de nuevo en la ambigüedad entre la maldición y la elección, ¿no? Un determinismo que puede ser tanto percibido de forma negativa como positiva, digamos, ¿no? Pero siempre en esa ambigüedad. El tema 12, V21, con Boticarios y Lana Nova, que Lana Nova, por cierto, es la mitad del dúo musical formado por él y por la Bulale, la hermana de Nico, que recomiendo que vayáis a escuchar también. En este tema tenemos una apertura muy pop, el tema se va musicalmente construyendo poco a poco, con inflexiones un poco más trap después, con un flow también medio entrecortado por parte de Nico, todo en un tono como bastante híbrido, ¿no? En cuanto al título V21, me imagino que se refiere a la carretera que llega a Valencia desde el norte. Tenemos además la presencia fuerte de Boticarios, ¿no? Siempre relacionado con Valencia. Momento de homenaje al grupo una vez más, ¿no? Estos temas que hay aquí, como en el centro, los estoy pasando un poco rápido para no demorarme demasiado, porque hay cosas en las que me quiero detener con un poco más tiempo. El tema 13, Lo Nuestro Empezó, tenemos un registro muy similar al de los dos últimos temas. De hecho, parece que en este punto, que es la mitad del disco, ¿no? Hemos hablado de los temas ahora mismo, a ver, desde No Tengo Otra, 11, 12 y 13, en un tema de 19, en un disco de 19 cortes. Estamos como en la mitad del disco, estamos como en el corazón del disco, y curiosamente en este corazón del disco hay una pausa o una interrupción en el rap. Es curioso, ¿no? Este corazón tiene aspectos este tema, Lo Nuestro Empezó, tiene aspectos de electrónica casi de club, ¿no? Curioso en todo caso este núcleo del disco más electro, más pop, menos rapeado que los demás, que el resto, ¿no? Estos temas 11, 12 y 13, justo en el corazón del disco. Lo cual nos puede llevar a preguntarnos hasta qué punto Nico se está alejando del rap, hasta qué punto está explorando otras cosas, ¿no? Hasta qué punto el rap se está quedando tal vez en la periferia de su proyecto musical. Bueno, habrá que ver lo que pasa más tarde, pero tengamos eso presente en la cabeza, ¿no? El tema 14, Vale Todo, producción de Alan Parrish y colaboración de Johnny Dog, colaboración importante aquí, una producción de Alan Parrish para El Regreso a las Barras, con Johnny Dog, es decir, de las personas con las que se puede colaborar, pues de los más estrictos, ¿no? De los más barras y rap tradicional, clásico, digamos, ¿no? Johnny Dog, que por cierto está en todos lados últimamente, cosa que me alegra muchísimo, porque es un artista que me gusta mucho y me alegra mucho verlo en tantos proyectos, haciendo los suyos y colaborando en proyectos con los demás, me parece muy, muy guay. Curiosamente el título, Vale Todo, es un título que Nico ya había usado en el tema con el argentino Replic en 2020, que se llamaba Todo Vale, ¿no? Entonces en 2020 todo vale y en 2025 vale todo. Bueno, son las obsesiones que se repiten también, ¿no? En letra voy a señalar solo un par de cosas. Siempre solo pero gran familia, vale todo bajo al rey del trono gritando que viva Castilla. Esto es una repetición también de el poeta no respeta los tronos ni las fronteras de otros, ¿no? Con el techo de cristal en la frente, reanudamos con esa imagen recurrente, el techo de cristal, que es el muro, que es la frontera, etc. Es el plus ultra de Nico, ¿no? Plus ultra es el lema en latín que significa más allá, plus ultra. Es el plus ultra de Nico ir siempre más allá, que es un poco lo que nos muestra de forma más general la reinvención personal y la variedad de sonidos y estilos de este disco. Entonces, cada disco de Nico tiene elementos de reinvención sonora, manteniendo un núcleo siempre reconocible de identidad artística. Vámonos al tema 15, Huelo el dinero, con, de nuevo, coproducción de Ariel Inserte y Alan Parrish. Otro tema en dos partes. Supongo que la primera, de nuevo, si me equivoco que me corrijan, supongo que la primera produ es de Ariel Inserte, la segunda de Alan Parrish. Bueno, es un tema más cañero, más trap. La primera parte nos deja en la inminencia mucho rato esperando el beat drop, esperando que caiga el beat, y es extremadamente satisfactorio cuando cae por fin. Esto lo habréis sensorialmente notado todos al escuchar el tema. Y es otro tema sobre el juego, sobre el joseo, digamos, ¿no? No me separo un momento del juego, dice. Encontramos de nuevo esa paradoja, de nuevo, ¿no? Esa necesidad de estar en el juego por la exigencia tardocapitalista de rendimiento, ¿no? Pensemos que Nico está yendo a disco por año, o sea, está yendo a un ritmo muy intenso. Y al mismo tiempo, ¿no? Tenemos esa paradoja, ¿no? La necesidad de estar en el juego por el rendimiento, y al mismo tiempo, pues lo que tenemos aquí es una representación de la autoexplotación que sufre todo el mundo
pero particularmente los artistas, en la sociedad del rendimiento tardocapitalista, como explica Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, en su libro La sociedad del cansancio. Esa idea de que nuestra sociedad se caracteriza, hago un paréntesis muy rápido, nuestra sociedad se caracteriza por haber pasado desde el siglo pasado de una sociedad de la disciplina, es decir, una sociedad de la obligación y de la represión y del orden externo, ¿no? Y de la disciplina externa, a pasar a una sociedad del rendimiento, en la que ya no tenemos un jefe que nos explota, sino que nos explotamos nosotros mismos. Nos explotamos nosotros mismos y encima consideramos que nos estamos autorrealizando, ¿no? Y que somos libres y vivimos esa autoexplotación con una sensación de libertad, ¿no? Algo así tenemos aquí. Esa romantización del joseo, esa romantización de una autoexplotación concebida como autorrealización, diría Byung-Chul Han, ¿no? Y también en esto Nico es neorromántico, ¿no? Se romantiza la opresión del rendimiento, de alguna forma, ¿no? En realidad, las dos caras de Nico son siempre estas dos caras que coexisten y que son irreconciliables, pero también inseparables. Tenemos, por una parte, la primera cara, que es la vida contemplativa, el centro del hueso, Alfafar, la llave es el tiempo, la vida contemplativa, la vida artística plena, ¿no? La vida de la contemplación y del no hacer y del no rendir, sino del contemplar. Y por otro lado, la vida activa, que es la vida del rendimiento, de la autoexplotación tardocapitalista que encontramos en temas como este, ¿no? Entonces tenemos esas dos vertientes, digamos. En lo personal, mi versión favorita de Nico es la de los temas dedicados a la vida contemplativa, pero me gusta mucho que existan las dos dimensiones y me parece inevitable que existan las dos dimensiones. No querría tampoco un disco de Nico solamente de vida contemplativa, ¿no? Porque la realidad es que todo artista en la actualidad vive sometido a esa doble tensión que es desgarradora más de una vez, ¿no? Entonces me parece muy pertinente que existan esas dos tensiones aquí. Vamos a escuchar un trocito de la segunda parte de este tema. La fama de mentira, me encanta este juego porque nunca hay descanso. Cuesta distinguir a los reales de los falsos. Siempre que te mueves hay cuatro que quieren algo. Todos son famosos y estancados en sus rangos. Yo salí del pueblo con 200 sin trabajo. Nunca hay miedo de caer porque vengo desde abajo. Un saludo parece que el que me trajo 4-6, no relajo. Adrián lo compuso y un abrazo para Daniel. De fronteos materiales se los dejo a esos pringados. Mi pastel está en el horno y donde pongo el ojo pongo la mano. El camino no es para débiles ni vagos. Por eso cuando llegamos a algún sitio celebramos. Bueno, segunda parte del tema, súper dinámico y debo decir de las que más gozo produce la escucha, ¿no? El flow de Nico aquí está impecable y ahora hacía tiempo, me parece, que no oíamos a Nico fluir de esta manera, ¿no? Con ese flow, ese delivery, esas métricas impecables, los breaks de batería, los cambios de cadencia, ¿no? Es una pura gozadera de rapeada impecable aquí, ¿no? Mucho placer sensorial y corporal escuchando esto, ¿no? Me gusta mucho esta segunda parte. Bueno. Tema 16, no lo sé, producción de Alan Parrish, aquí sí que me quiero parar y hablar con un poco de detenimiento de este tema, que es absolutamente excepcional y creo que sin duda uno de los más memorables del disco. Es un tema que ya no diríamos ni siquiera que es rapeado, sino plenamente recitado. En este sentido, está en la estela de El rapto de Perséfone, del Periplo del Héroe, que estaba plenamente recitado. Este tema está en la continuidad de ese, ¿no? La producción de Alan Parrish aquí es completamente atmosférica, completamente ambiental, se sitúa realmente en un segundo plano sonoro, sencillamente para darle un cauce sensible y sensitivo a la letra sobre la que recae toda la atención, ¿no? Vamos a empezar por escuchar un fragmento. Nacida en el norte, el mar la dejó a su suerte. Desde pequeña en compraventa, prendas y clientes. El interior y lo que esconde, más que lo que cuente. Está flotando en mares de colores dentro de su mente. Las manos de mamá y el corazón de su padre vienen del sur como las flores y el aire. Pero eso solo no basta para llegar a ser alguien. La soledad no desgasta, en el cuerpo siempre un baile. Y aunque la veas tan maja, ella no confía en nadie. Diamantes en los dientes y por algo inexplicable todo le sale bien. Todos quieren ser amables, pero según con quién. Sin dueño y demonios detrás de ella, se fue sin volver, la más pequeña de tres. Pero peor es criarse solo, te dicen los otros al crecer. Haciendo de todo, pero siempre sola. En nómina y también joseadora, ella nunca traiciona, solo puede fallar él. 6 calles de Barcelona.
Bueno, para hablar de este tema me gustaría centrarme sobre todo en dos aspectos principales. El primero es la técnica de escritura. Nico generalmente practica, o al menos eso me parece a mí en tanto que oyente, pero creo que no voy errado, practica una escritura semiautomática en la que los temas se construyen a partir de una idea, de una imagen o de un verso, pero luego la letra va surgiendo de forma casi espontánea por asociación libre de ideas, con idas y vueltas que pueden parecer inconexas a veces y sin miedo a la contradicción, al cambio de curso y a la digresión, ¿no? Esto es su escritura habitual, mayoritaria. Este tema, sin embargo, muestra una técnica diferente, que es la escritura plenamente planificada y deliberada. Poco espacio hay en este tema, por no decir ninguno, para la escritura semiautomática o la libre asociación de ideas. El tema, el concepto que va a explorar la letra, ampliamente premeditado, está muy claro, y toda la arquitectura textual se construye para responder a esa ambición con una estructura muy coherente y muy cuidada. Es una demostración de lo que puede hacer desde una escritura más deliberada, más acotada y más controlada que de costumbre, y el resultado, en mi opinión, es extraordinario. Os pongo la letra en PDF. Entonces, dentro de esta idea de la escritura planificada y controlada, una de las cosas que más me han llamado la atención es la estructura métrica y las rimas, ¿vale? Lo voy a comentar y si necesitáis más tiempo para verlo, pues le ponéis la pausa y ya está. Fijaos en la diversidad y en la complejidad de la estructura de las rimas internas, rimas externas, abrazadas, seguidas, una diversidad muy impresionante. En particular, las idas y vueltas muy llamativas y los regresos a patrones de rimas anteriores. En particular, el regreso a final de tema a dos de los patrones iniciales, la rima asonante EA, que es la rima B en mi esquema, y sobre todo, la más importante y significativa del tema, la asonante aguda E, que es la rima F en mi esquema. La única rima aguda y que es la que vertebra realmente toda la canción. Al mismo tiempo, tenemos en esta letra un carácter muy narrativo y muy descriptivo, ¿no? Al mismo tiempo. Tenemos tanto una narración biográfica de una persona, la narración biográfica de alguien, como la descripción de su carácter. Y tenemos un diálogo constante entre ambas técnicas, la narración y la descripción. Un diálogo entre narración y descripción para formular lo que es el objetivo de este tema, que es un retrato, ¿sí? Y este retrato es, por supuesto, una canción de amor, aunque la palabra amor no se nombra ni una sola vez. Por eso es que multiplica su eficacia, porque aquello que se nombra pierde su identidad, ¿vale? Pierde su eficacia, ¿no? Es mucho más eficaz representar el amor que nombrarlo, ¿no? Que es meramente nombrarlo. Mucho más eficaz es mostrar el amor que nombrarlo, y el amor se vive y se ejerce, no se siente o se afirma solo verbalmente. Por eso es que la palabra no aparece en el tema. ¿Y por qué es, en mi opinión, un tema de amor tan hermoso? Porque fijaos en algo, que es mi aspecto favorito tal vez de este tema, o el otro aspecto favorito aparte de la estructura, es que el yo, la primera persona del singular, desaparece completamente. Tenemos una desaparición completa del locutor que se ausenta totalmente para dejar todo el espacio discursivo a la otra persona, a la persona amada. Es decir, y esta es la clave, esto es lo que quiero que retengamos, el amor, no como función de lo que el otro nos da, de lo que el otro nos aporta, sino el amor como función de lo que el otro es en sí mismo. Es decir, el amor al otro en su alteridad, en su diferencia, en su otredad, ¿sí? Y la desaparición del yo para dejarle todo el espacio al otro. Es decir, la muerte del yo para que el otro pueda ser. Es el gesto de amor por excelencia, ¿no? La única aparición del yo es en el último verso, cuando dice: nadie entiende el corazón ni el camino de la fe, te diría el significado, pero no lo sé. Reenvío, por supuesto, al hecho de que manda el corazón, esta vez sí desde una perspectiva amorosa, desde el eros, ¿no? En otras palabras, si pudiera, te explicaría el significado de todo lo que vengo de narrar. ¿Por qué todo esto que vengo de contar, que acabo de contar, hace que ame a esta persona? Pero yo mismo no lo sé. Es decir, el corazón manda, no la cabeza. Esta es la típica frase de Pascal, del filósofo francés Blaise Pascal, que tanto se cita: el corazón tiene sus razones que la razón ignora. Una frase que se suele citar mal, porque
Pascal, cuando dice esto, está hablando en un sentido religioso, no está hablando de amor o del corazón en un sentido común, ¿no? Está hablando de nuevo del corazón como órgano de comunicación con Dios. Pero aquí ambas interpretaciones nos sirven. Nadie entiende el corazón ni el camino de la fe. La fe, de nuevo, es decir, creer en el proceso y en la certeza del propio corazón. Aquí aplicado al amor, ¿eh? Y de un punto de vista más metaliterario o metacreativo, digamos, recordemos aquello que nos dijo Nico en la primera entrevista con él, el ideal de llevar las cosas al límite de su significado o de incluso trabajar más allá del significado. El vídeo de la primera entrevista con Nico se titula Los límites del significado, ¿sí? Es decir, llevar las cosas a lo que no significa, a lo que desmonta nuestros a prioris y nuestros horizontes de expectativa. Algo de eso encontramos aquí. Lo que manda el corazón no tiene un significado cognoscible, no tiene un significado explicable, transmitible, comunicable o pensable. Es un imperativo. Te diría el significado, pero no lo sé. Bueno, excepcional este tema, en mi opinión. El tema 17 es los límites del mar. De nuevo, coproducción, todo muy impresionante aquí también de trabajo, ¿no? Y de grandes figuras entre Alan Parrish, Norman Bates y Adense. Muy curioso, lo de las colabos de productores. Os animo a que vayáis a escuchar esto con detenimiento. Los límites del mar, más dinámico, un ritmo más intenso. Volvemos aquí, de nuevo salimos de la contemplación y de la intimidad para entrar en algo de nuevo pues más cañero, ¿no? Señalo solo un par de cosas de la letra. Cada vez más lejos de donde empecé, pero lo llevo conmigo al caminar. Cuando salga el sol y se ponga otra vez, en el cielo están los límites del mar. De nuevo nos reencontramos en esa idea de la frontera, ¿no? Del viaje hacia la frontera, del ir más allá, del plus ultra, ¿no? Hasta llegar a los límites del mar, que funciona como el centro del hueso, que funciona como donde nace el río, que funciona como todas esas imágenes del viaje interior, ¿no? Hacia el corazón, y también hacia el corazón como límite, y el límite como frontera de lo que aguarda más allá en esa lógica espacial de Nico, ¿no? Bueno. Vamos al tema 18, con, me parece, de nuevo, coproducción de Swallow X y de Alan Parrish. Otro momento de respiración en el disco, volvemos a un ritmo lento, a una atmósfera más íntima. Coproducción pues de Swallow y de Alan Parrish. Al principio oímos el tag de productor de Swallow, ¿no? Que es Digital Prada. Me encanta esta instrumental, sobre todo me encanta el detalle del piano, ¿no? Que le pone, me imagino que Swallow entonces a esto, que es lo que le da todo el color y todo el brillo sonoro a esta pista y que me parece precioso, funciona súper bien. Vamos a escuchar un poquito. Solo escucho cuando hablan los corazones. Quizás no sea tan fácil para ti. Se me hace difícil escribirte más canciones sin saber si tú también piensas en mí. Es muy fácil no escuchar las opiniones, sobre todo cuando hablan sobre ti. ¿Cuántas horas faltan para ver si el sol se pone? ¿Y cuánta confianza pones en mí? Bueno, como la mitad del tema, este piano tan hermoso que oímos va a dejar paso a una guitarra, se va a apagar, va a ser sustituido por una guitarra, y es muy curioso cómo va evolucionando la base hasta el final, hasta el último tercio del tema, en el que tenemos una transformación completa del beat hacia un trap con elementos de electrónica más agresivo, ¿no? Y en los últimos segundos tenemos el regreso de ese piano que escuchábamos. Como si en los 2 minutos 30 que dura el tema, la colaboración en la producción de Swallow y Alan Parrish nos hiciera viajar por 3 o 4 registros, por 3 o 4 universos sonoros diferentes. De alguna forma, intentamos cubrir todo el espectro, atravesar todo un tablero de registros sonoros. A esta idea responde también el título y la letra, Alfil, la pieza del ajedrez, de ese juego, ¿no? Significante juego, importante Nico. Ese juego, recordemos que Nico ya se había servido de esa metonimia del ajedrez como juego en el periplo del héroe, ¿eh? En fin, el alfil, la pieza del ajedrez que atraviesa el tablero en diagonal, ¿sí? Cruza todo el tablero, pasa por casillas de ambos colores, como el beat, como la instrumental, y cruza en diagonal. Ya fuera del mundo del ajedrez, la imagen de cruzar en diagonal y no en línea recta, de cruzar de una forma oblicua, es la imagen de cruzar de una forma oblicua, no siguiendo un camino predeterminado, sino otro camino, un camino distinto, ¿no?
diagonal un alfil. Es el leitmotiv del tema que oímos una y otra vez, la imagen del movimiento, ¿no? Reforzado más tarde por avanzando sin mirar las direcciones. Esa idea del movimiento oblicuo del que hemos hablado, que tiene que ver con el imaginario espacial de Nico, una vez más, de la frontera del muro, de trascender estos obstáculos, ¿no? ¿Qué más? Ya no veo a Dios, solo creo en mí. Lo mismo, Dios soy yo, esto lo sabemos. Un poquito más tarde, es muy fácil tomar estas decisiones sabiendo que el corazón habla por mí. Estas dos últimas, ambas tienen un sentido similar, ¿no? Es el camino del deseo personal, que es siempre un camino distinto, que no es un camino recto, que es un camino oblicuo, ¿no? Porque no es el camino habitual de todo el mundo, sino un camino oblicuo que es el personal, ¿no? Entonces la idea es seguir ese camino personal, aunque sea distinto o precisamente porque es distinto, ¿sí? Es la imagen del alfil. Bueno, y vámonos al último tema, tema 19, ya casi lo logramos, tarde y mal. No hay rey bajo esta corona, no hay ley en este cora. Mi mente una impresora de euros, febrero no perdona. Los adelantos son para impacientes, el dinero quiere algo y Dios me recompensa siempre. Pronto y bien, entro y 100, tonto y ambicioso como quien. El corazón dice ya, la cabeza ¿por qué? Raperos tiemblan al hablar, ni ellos mismos se creen. Peleándose al cocinar, yo me hice mi propio pastel. Destapo la olla y se te eriza la piel. El porro huele a Cartier, la riñonera también. Compré un micrófono en 2016, después supe cómo. Todos saben que en Albacete se aprende de todo, especialmente si eres joven y estás solo. Enrique controla, derrapan los codos, tarde y mal, pero yo hablo como quisiera. Bueno, terminamos el disco con la fórmula clásica, Nico, Alan Parrish, drumless, contemplativo y de sabor muy conclusivo, con barras y espacio para lo recitado, ¿no? No hay rey bajo esta corona, no hay ley en este cora. Una vez más, manda el corazón, ¿sí? El poeta no respeta los tronos, ¿no? No hay rey bajo esta corona y no hay ley en este cora, no hay ninguna ley sobre este corazón. El corazón es el deseo de uno mismo, ¿no? El propio deseo, quiero decir. Entonces, una vez más, la idea de que manda el corazón, ¿sí? Y una barra capital, digamos, que obviamente llega al final del disco y que es la clave de todo el disco, que es esta que dice: el corazón dice ya, la cabeza ¿por qué? Aquí se resume todo el proyecto del disco y la dificultad también. La dificultad principal, que es la de escuchar su propio deseo, porque frente a lo que dice el corazón, que de alguna manera es instintivo, la cabeza ejerce una suerte de sabotaje con esa pregunta imposible que es ¿por qué? Ese por qué que puede ser tan limitante y fuente de tanta esterilidad, ¿no? Ese por qué, que es el porqué del escepticismo y la duda, que hay que saber usar, obviamente, pero que hay que saber limitar también, que hay que saber ignorar a veces. Y esa es la paradoja del determinismo del corazón. Sí, hay un determinismo claro en este disco, el corazón manda. Pero para llegar a ese determinismo, primero hay que tomar una decisión que es la más difícil de todas. Decidir escuchar al corazón antes que a la cabeza, es decir, blindarse ante ese porqué de la duda y del escepticismo hasta cierto punto, y hasta del miedo, de la aversión al riesgo. Entonces, esa es la decisión más difícil. Si esa se toma, ya después manda el corazón. Pero hay que dejarlo mandar, ¿sí? Hay que darle esa autoridad. ¿Qué más? Todos saben que en Albacete se aprende de todo, especialmente si eres joven y estás solo. Recuerdo biográfico, referencia biográfica, y siempre Nico tiene esa costumbre de cerrar sus discos con una mirada retrospectiva, ¿no? Mirando hacia detrás. De hecho, hablando de eso, dejé a los ídolos atrás. Dejar a los ídolos atrás es un eco de quienes buscan un Mesías lo encuentran, ¿no? Dios y la idolatría, es decir, la ley que viene de fuera, la ley exterior, la ley impuesta que se deja atrás en beneficio de la ley del propio corazón, del propio deseo, ¿no? Es también un tema final lleno de miradas retrospectivas al pasado y de homenajes, ¿no? Tenemos homenajes a Enrique, a Alan Parrish, a la Bulale, la hermana de Nico, a Boticarios, ¿no? En fin. Con un final curioso, un último verso curioso, que es eso que dice al final de: por desgracia estos anhelos solo duran por un rato. Los anhelos del corazón, que parece, aquí no, que son constantes pero caducos, ¿no? Que caducan rápido, solo duran por un rato. Supongo que porque tienen que dejar paso al siguiente, ¿no? Y por eso supongo también
las reivindicaciones de Nico en cada disco, los experimentos distintos en cada disco. Y por eso también, supongo, ese anuncio que oímos al final del tema, la siguiente era va a empezar, ¿no? Y Nico visiblemente va a una era por disco, ¿no? Algo así. Bueno, hemos escuchado, por lo tanto, desde principio a fin, la era del corazón. La ley del corazón contiene su propia paradoja y su propio límite. Sus anhelos son incontestables, pero son caducos y mutables, se modifican. El que determinó al artista para este disco ya pasó, ya se terminó. Es el momento ahora de dejarlo caer, de dejarlo ya en el pasado y de pasar a lo siguiente, de estar vivo, en otras palabras. Bueno, hasta aquí nuestro análisis de El corazón manda. Espero que lo hayáis disfrutado, espero que hayáis disfrutado el disco sobre todo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que si os gusta el canal podéis seguirme en redes sociales para estar al tanto de las novedades, principalmente Instagram. El resto no les hago mucho caso. Y si no lo habéis hecho todavía, suscripción, botoncito de campanita para estar al tanto de novedades. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.